Un programa de análisis, entrevistas y opinión, con José Acosta Salcido y tiradores invitados. La Pistola. Tiros informativos con un cargador completo de información. Porque aquí escribimos con lápiz. La Pistola. Comenzamos. No, este no es. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos acá en Señal Liberta y en La Pistola. Estamos iniciando hoy martes 20 de noviembre. 108 años hace que inició la gesta revolucionaria, esta que se suponía nos dio una civilidad en el país, permitió unir los grupos que buscaban hacer cada quien su república y darnos una consolidación, digámoslo, institucional al paso del tiempo. Inició allá por 1910 con un llamado, si no mal recuerdo los datos que he leído, en domingo a las 6 de la tarde, convocando Francisco Indalecio Madero a que salieran los mexicanos a pelear por una revolución que pedía primero la no reelección de Francisco I. Madero y después, claro, implementar la república que quería precisamente Madero. Mi compañero allá en Chihuahua, desde Metamedios, hoy don Oscar Piñón Olivas, nos pidió que habláramos sobre el tema la Revolución Mexicana y digamos su evolución hasta la fecha, 108 años después. ¿Qué ha pasado con esta revolución? ¿Qué pasó con la primera revolución del siglo pasado? ¿Qué pasó con México? ¿Qué ha pasado con lo institucionalizada que ha sido la revolución por parte de las siglas políticas que han gobernado y que gobiernan y que van a gobernar México ahora a 108 años de la revolución, del inicio de la Revolución Mexicana? Mi revolucionario Oscar Piñón Olivas, ¿cómo está, señor? Buenas tardes. Mi buen Pepe, como siempre, es un gusto poderte saludar a través de Señal Liberta y de tu programa La Pistola, y sin entrar en muchos dogmatismos y en todo lo que puede considerarse algo polémico de la gesta revolucionaria, que como bien tú estás señalando, marcó el futuro de la República Mexicana. Esta ha sido un estandarte de instituciones políticas que han arropado los principales idearios libertarios que trajo esta revolución, como el Partido Revolucionario Institucional. Mira, francamente, a 108 años de que estallara esta guerra civil, que fue en mucho auspiciada por el vecino país del norte y que degeneró un país devastado, tanto en su infraestructura a nivel nacional como de su gente, con miles y miles de muertos. Una vez que el país se reconstituyó y pudo salir adelante, se empezaron a forjar lo que fueron las instituciones del México moderno, y sobre la cual se generaron los cimientos que ahora, en la actualidad, podemos presumir que nos posicionan en un país, sí de tercer mundo, pero con un gran potencial para poder ascender a otros niveles dentro de la competencia global de mercados. Partidos políticos como el propio PRI esbozaron y presumieron por décadas haber sido herederos de los ideales revolucionarios y usufructuaron estos para poder mantener por más de 70 años, ahora sí que la hegemonía del partido único o del partido del poder, para perderlo todo en el 2000 e ir de un partido fuerte, de un partido bien capitalizado, de un partido con con todo un ejército de militantes, a un partido que ahora se prospecta de un 9 o 10% de la posibilidad del voto para las próximas elecciones para el 2021, si es que esto no se recompone. Ideales de libertad, ideales de democracia, ideales
de un sentido ampliamente social, se fueron agotando, amigo. Se los fueron gastando como moneda de a peso. Cuando tú te acuerdas que ibas a la tiendita de la esquina y te comprabas tus lunetitas y te comprabas tus cacahuates, ahora ya no te alcanza para nada. Tal cual es la circunstancia del Partido Revolucionario Institucional. Se gastó el capital político en corruptelas, se lo gastó en despilfarros, se lo gastó en malos resultados de gobierno e incluso en muerte, amigo, que desafortunadamente llevó a los mexicanos a buscar otras opciones que pudieran ahora generarle una mejor perspectiva en el futuro. Lo intentaron en el 2000 en el Partido Acción Nacional, pero en el centro del país, otro partido que aprovechó los ideales de la revolución, el PRD, entró su periodo campante por allá del 97, con Andrés Manuel López Obrador, hoy presidente de la República electo y que estará asumiendo la presidencia el 1 de diciembre, y su bono democrático ha venido de más a menos también, porque desafortunadamente todos estos políticos, todos estos partidos están integrados por hombres y mujeres que pues no vienen de Marte, no son de generación espontánea, son políticos forjados, afortunadamente, en la cultura del mexicano, en la cultura de todos aquellos mexicanos que son de la generación baby boomers y luego generación X, para luego pasar a los millennials, que pues no han sabido responder a la esperanza que tiene el pueblo mexicano, pero desafortunadamente en su propio, por las venas del mexicano, pues corren todos estos defectos que al último venimos recriminando nosotros con el voto. No podemos esperar un gobierno diferente del que viene emanado del propio flujo social. Entonces, ideales revolucionarios, pues pueden ser criticables o algunos pueden ser elogiables, pero desafortunadamente a la hora de llevar a la praxis un ejercicio de gobierno, no puede el mexicano esperar que vengan a hacer milagros o que vengan con una varita mágica y que el 2 de diciembre ya se destierre del ejercicio del poder la corrupción o la prepotencia o los defectos institucionales que tienen todos estos grandes elefantes blancos como es el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Infonavit o cuantos más, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, cuyos recursos, como si fueran una coladera, encuentran todo destino menos para el cual fueron creados. Hoy pudimos ver un gobernador muy contento encabezar el desfile revolucionario, Javier Corral, e incluso lo pudimos ver que tuvo la oportunidad de departir un tesguino con algunos indígenas que andaban desfilando. Y pues todos ellos, todas estas personas que estaban participando en el desfile, muy contentas, muy festivas, haciendo carambolas, muchas bandas de guerra, porristas, etcétera. Pero ¿cuál es el espíritu real de una revolución que, como tú ahorita perfectamente lo dijiste, nos debe llevar a una reevolución del mexicano, donde las nuevas generaciones tienen que tener dos escuelas, la escuela de la casa y la escuela formal, porque en la casa es donde te enseñan los valores morales, a saludar, a decir gracias, a ser honrado, a ser leal, todos estos conceptos que son intangibles y que son vitales en una sociedad donde cada vez tenemos más licenciados, más másters, más doctores, pero que desafortunadamente la educación de la escuela no es lo mismo de la educación de la casa. Y si a esto le sumas que de la escuela básica que el 70% de los mexicanos tiene, que es primaria, preescolar, primaria y secundaria,
no les enseñan ya lo que en su momento nos enseñaron a ti y a mí, allá por la década de los 80, y no quiero profundizar en el tema porque luego te puedes poner sensible, mi Pepe, pero a nosotros nos enseñaron civismo, nos enseñaron valores, nos enseñaron todas estas materias que son difíciles de calificar, pero que son trascendentales dentro de cualquier formación, y que ahora ya no está en la currícula escolar. ¿Qué nos espera con generaciones que piensan que la moral es un árbol que da moras? Hay cosas interesantes en la historia, muy interesantes en la historia de nuestro país y en la historia del concepto de la Revolución Mexicana, sin duda. No soy historiador, ni pretendo, ni mucho menos, pero bueno, la gesta que inicia en 1910 buscando cambiar a un gobernante que tenía 31 años, 7 veces, 11 veces, no sé cuántas veces religiéndose que era Porfirio Díaz, bajo el concepto aquel de que enarboló Francisco I. Madero y su grupo, la no reelección. Una palomita más en aquel entonces, una palomita menos. Hoy la Revolución Mexicana ya no va en el sentido de la reelección. Ya la reelección en México es válida. No de todos niveles, no se puede reelegir al presidente de la República, no se puede reelegir al gobernador, pero todos los demás sí se pueden reelegir. Senadores, diputados locales, síndicos, alcaldes, todos se pueden reelegir, menos el presidente de la República y los gobernadores. Entonces el concepto de la no reelección, pues ya lo borramos del catálogo de ideales de la Revolución Mexicana. 2. México se institucionaliza al término de la gesta que generó este llamado a la no reelección, que generó algo así como 1 millón de muertos, un caos económico en el país, 19 años en guerra, broncas por todos lados, Torreón, Zacatecas, Chihuahua, la Ciudad de México, Jalisco, en fin, Iguala, Guerrero, Veracruz, por todos lados estalló aquella revolución, a veces sin entender porque te lo dice la misma historia, sin entender a dónde iba la revolución. Pero que había que hacer revolución, era la bola, era la manera de vivir la revolución, era la manera de tener que comer cuando andabas en la revolución, buscando que luego tuvieras que comer. ¿Sí? Después de la revolución viene la etapa, después de que pasaron traiciones, muertes, asesinatos, etcétera, viene la etapa de la institucionalización de la revolución, sobre todo en la época cardenista. Empieza desde antes, 1929, con ¿quién es? Álvaro Obregón, Plutarco Elías Calles. En 1938, la formalización de la institucionalización con la expropiación petrolera. Y a partir de ahí, la creación de las instituciones que nos dieron México, que nos dieron resultado. Ahí sí empezó a haber resultado aquella gesta revolucionaria, pero ya no eran los revolucionarios, ya eran los institucionales que tomaron el espacio de los revolucionarios, es decir, la pluma y el papel tomaron el lugar de la carabina y la pistola. ¿Sí? Y entonces se institucionalizan pues ahora sí que las instituciones, válgame la redundancia, no nada más en cuanto a atención al mexicano, sino en cuanto a operación y participación política. Nace el Partido Comunista de México, nace después de una serie de movimientos, lo que conocemos como el Partido Revolucionario Institucional. Por supuesto, nace el Partido Acción Nacional, perfectamente definidos en cuanto a dónde iban. El Partido Revolucionario Institucional tomando el pulso de la institucionalización de México. El Partido Comunista tomando las posturas radicales que venían desde allá, desde las influencias de la antigua Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, y siguiendo o pretendiendo seguir, al menos en lo teórico, el Capital de Carlos Marx y la obra de Federico Engels. Todo aquello en ese caos permitió, por supuesto, la derecha, la conservadurismo del país, los capitales
digamos, morales del país representados por Acción Nacional. Todo eso permitió la institucionalización de México y la creación del Seguro Social, de las bases de la educación en México, que empezó a entrar al mundo institucionalizando las operaciones de beneficio social. Así podríamos decir, resultaba positiva la revolución. Vino aquella etapa preciosa de México, nos dicen que la mejor, quizá la mejor, yo lo desconozco, fuera de lo teórico, que le llamaron la época del desarrollo estabilizador compartido, que duró hasta, ¿qué te gusta? 1970, 1968, 69, 70, con el cambio de instituciones, cuando llegan unas nuevas generaciones que ya no fueron los herederos directos de la revolución, sino fueron hijos de los herederos de la revolución, los que llegaron a las instituciones del país y a las instituciones políticas, los 70s. México entrando supuestamente al primer, o entrando, buscando entrar a las grandes ligas del mundo, por así llamarlo, el primer mundo. Veníamos dejando el tercero, ¿sí?, con el desarrollo estabilizador compartido, con una relación peso-dólar muy estable, muy fina, muy trabajada, muy sólida, con unas instituciones fuertes, un seguro social que hacía sentir su verdadero poder, una Secretaría de Educación que creaba y tenía poder, con instituciones como los Ferrocarriles de México, en fin, toda la serie de instituciones y las conquistas que iban dando producto de la revolución o de los conceptos revolucionarios hacia los trabajadores con las instituciones de México. Pero los 70s nos dieron un vuelco, algo pasó en lo ideológico, algo pasó en lo práctico político, y de los 70s para acá empezamos a administrar primero la justicia, luego la abundancia, y llegamos al punto donde se perdió la ideología. ¿Dónde quedó la Revolución Mexicana? ¿En qué momento de los sexenios políticos se perdió? ¿En qué momento la corrupción, la dejadez, la falta de aplicación de aquellos orígenes revolucionarios le dio al traste a las instituciones y las llevó prácticamente a todas? Me refiero a las obreras, a las laborales, a las sociales, a las de salud, a las de vivienda, a las de ahorro. A todas las instituciones se las llevó el carro de la revolución con el paso del tiempo en el devenir del siglo XX. Y llegamos al siglo XXI, donde las bases revolucionarias se pierden totalmente, pierden el poder, pierden el concepto de la educación, pierden el régimen económico que había sostenido a esto, y el país empieza a tener una transformación. ¿Hacia dónde? No sé, porque de pronto ya no fue ni tecnocracia. ¿Sí? El cambio de institucionalización del PRI al PAN, los primeros 12 años de este siglo, pues quién sabe a dónde nos llevó, a tener todavía una guerra sin cuartel en las calles de este país, sumando muertos y muertos y muertos, a las instituciones, la que me pongas, quebrada, llámese Seguro Social, ISSSTE, todo tipo de pensiones, Pemex, Ferrocarriles ya desapareció, en fin, donde me lo ponga, CTM, CNOP, todas se perdieron. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, que consolidaba con el paso del siglo una fortaleza muy importante en la educación y en la organización de los trabajadores de la educación, pues se lo llevó pifas, andan descabezados los mismos partidos políticos. ¿Dónde quedó el PRI? ¿Dónde quedó el PAN? Sí, que fueron los partidos gobernantes. Se perdieron a finales del siglo pasado, quizá producto de que alguien un grupo vio la escisión que sucedía en las filas revolucionarias, toma un cariz de aquello, crea primero otra serie de grupos y luego que le dan origen al Partido de la Revolución Democrática. Salen del PRI muchos de los que lo formaron, Cuauhtémoc Cárdenas, Ifigenia Martínez, Porfirio Muñoz Ledo, en fin, Enrique González Pedrero, una serie de personajes importantes de aquella etapa de la institucionalización del partido y de la revolución, para convertirse después, a final de cuentas, en el Partido de la Revolución Democrática, pasando por el Frente Cardenista de Reconstrucción, etcétera, etcétera, etcétera.
y luego deviene en Morena. Y estamos a punto de llegar a lo que le llaman en 11 días a la cuarta transformación de México. Después de la tercera hace 108 años, y antes de esa la guerra de reforma, y antes de esa la independencia. Una cosa muy importante, Pepe, que debes tú de mantener en tu radar, es que México ha sido movido por las corrientes internacionales, y esa es parte de la esperanza que tengo yo para las futuras generaciones en un mundo globalizado donde ya prácticamente nuestra economía está ligada a todas las del mundo y tenemos la perspectiva de crecer con, sin y a pesar de los tratados internacionales que pudiéramos haber celebrado en el pasado. Toda revolución, Pepe, tú no me dejarás mentir, nace de un descontento social, pero además es auspiciada por factores que no tienen que ver con ese descontento social y que permiten un reacomodo de el tipo económico político a fin de una sucesión natural de los actores que están en su momento pugnando porque haya un cambio radical. Y yo es lo que veo que derivó en un relevo en el poder de lo que fue el Partido Revolucionario Institucional y el Partido Acción Nacional al Movimiento de Regeneración Nacional de Andrés Manuel López Obrador. Yo veo que el reto que tiene Andrés Manuel y toda la camarilla de gente que se está acercando con él es grandísimo y tiene que ver con ese voto de confianza que le dio la generación actual de jóvenes y de no tan jóvenes, pero que aún tienen esperanza en el México del futuro y que tienen toda la disponibilidad de poner su esfuerzo y su intelecto en pro del desarrollo de nuestro país. Existen, claro, grandes miserias y grandes retos, grandes problemas que hay que solucionar, pero que ya existen las condiciones tecnológicas, de infraestructura, de capacidades por parte de las diversas regiones, que tienen vocaciones clarísimas, que tienen que explotarse, porque a México no le falta nada para dar el brinco a ser una potencia mundial. Ya tenemos muy grandes potenciales que se están explotando en la actualidad: Chihuahua minero, Chihuahua ganadero, Chihuahua industrial. Luego, si te vas a los vecinos estados, tienen grandes potenciales que ya están aflorando y que solamente falta un poco de atención e inversión y, claro, el enfoque muy preciso de un gobierno que se deje de competir con los empresarios y que les permita, generando condiciones, aumentar inversiones, generar empleo y participar de esta cuarta transformación que, gracias a Dios, no viene acompasada de otra guerra civil como la que en siglos pasados nos hizo perder toda la fuerza y el talento. ¿Mediante qué? Pues mediante el enfrentamiento del pueblo con el gobierno en turno. Ahora parece ser que el pueblo ha evolucionado y el pueblo está dándole la posibilidad a este relevo de gobierno para que pueda explotar todo lo potencial que tiene nuestro país, alejado de las armas, porque un derramamiento de sangre no deja nada, un país en ruinas, más que un país en ruinas como el que vivimos en el periodo post-revolucionario y que nos costó muchísimo poder recuperarnos y estar en los niveles en los cuales ahorita nos encontramos. Hay muchos, digamos que hay muchos huecos en la marca que se han venido dejando en el camino. Sobre todo volviendo al tema básico del día
de la revolución y sus objetivos y sus ideales y cómo se fue desarrollando. ¿Dónde perdimos el concepto de la revolución? ¿Nos sirve o no nos sirve la revolución? Se hablaba en un momento dado del movimiento agrarista producto de la revolución, tierra y libertad. Todo el mundo quería tierra y todo el mundo quería libertad. La tierra se agotó repartiéndola. Se agotó la creación de los ejidos. No se logró la riqueza. El campo está depauperizado, en muchos casos abandonado. Ahora, no sé qué porcentaje, no recuerdo ahorita los datos, importamos lo que nos comemos, ni siquiera alcanzamos a producirlo. ¿Por qué? ¿Dónde fallamos? ¿Dónde falló la institucionalización de la revolución? Podemos decir muchas cosas, podemos argumentar mucho al respecto. Hay miles de análisis y hojas de escritos y talentosos historiadores y sociólogos y demás le han puesto a la mano al tema. La realidad, Oscar, es que esta generación, es más, ya tú y yo ya la libramos. Los que siguen, tus hijos, mis hijos, tus nietos, mis nietos. ¿Qué México les estamos heredando? ¿Vamos a poderles hablar como a ti y a mí nos hablaron de la revolución, o de la independencia, o de las leyes de reforma, o de la expropiación petrolera, o qué les espera a las siguientes instituciones de este México? Seguramente habrá uno, ojalá sea muy bueno, ojalá sea mejor que el que nos tocó vivir a nosotros. Esto producto de la revolución. Yo estoy convencido de eso, ¿eh? Ya tenemos un México más despierto, un México donde la democracia puede presumirse, tenemos un México con mayor infraestructura, claro que tiene retos, claro que hay problemas, claro que habrá cosas que deberán atender las nuevas generaciones, y nosotros también, porque todavía no te me vas a jubilar. No, claro, entonces, no. A lo que me refiero es que somos son una ellos. Generación fuerte, que mira, yo creo que tenemos muchos cambios, hay muchas mejoras, muchos desarrollos. Haz memoria, Pepe, el México de tu infancia, donde había escasez prácticamente de todo. Para empezar, ni siquiera las calles estaban pavimentadas, no había infraestructura de esa naturaleza, no había tecnología. Todo lo que ahorita las nuevas generaciones están gozando, lo queramos aceptar o no, es fruto del trabajo que realizamos la generación que ahorita nos encontramos en ciernes, y que les tocará potencializarlo, claro. No les podemos entregar un México perfecto, es imposible, porque además siempre hay cosas que hacer. Tengo esperanzas, muchas esperanzas de estas generaciones, y que aprovechen el potencial que ahorita existe, y no puedo presumir que es fruto de la revolución, porque hay conceptos que se fueron desgastando y que algunos también se fueron volviendo anacrónicos, pero otros aún siguen vigentes, y espero puedan ellos valorarlo en la justa dimensión, porque un ideario de igualdad, un ideario de libertad que ahorita se tiene y que antes no se tenía, yo creo que es algo muy valioso que esta generación le estamos poniendo ahora sí que sobre la mesa a las nuevas generaciones. Hoy estuviste tú en el desfile. Yo espero que ese espíritu que en estas fechas le nace a la masa, le nace a la mayoría de los mexicanos, se conserve y no se quede en una fiesta de hoy, porque hoy fuimos a ver el desfile, sino que continúe, que se sienta, que haga vibrar adentro los corazones de los chihuahuenses y de los mexicanos todos y de los juarenses todos, para beneficio no de uno, para beneficio de todos. Y espero que la institucionalización esta de la que hablamos, que a veces queda mocha y no, nos dé resultados ya, porque lo necesitamos. Y quizá no hemos mencionado la base principal a nivel concepto del origen de la revolución, la justicia social. Hace falta. Exacto. Es necesario. Ojalá, Oscar, y lo digo así con toda la calma, con todo el momento de reflexión que te puede dar un día de medio asueto como este, que ese espíritu
verdaderamente embargue a los mexicanos, a los que gobiernan, a los mexicanos y a los mexicanos que son gobernados, a todos, en un espíritu de mejora de los niveles, y lo voy a decir una vez más, de los niveles de calidad de vida. Concluye, Oscar. Nada más, Pepe, diciendo que coincido contigo, hay muchas áreas de oportunidad y mucho que hacer para poder llevar a la plenitud, a la perfección, los conceptos que en algún momento movieron a las huestes revolucionarias a buscar un país mejor, un país de libertades, un país donde se pudiera presumir una plenitud para todas las personas en cuanto a su desarrollo personal. Pero ahí vamos en el camino, y yo tengo mucha esperanza de que las nuevas generaciones no lo olvidarán y estarán trabajando al igual como lo hemos hecho nosotros y nuestros antecesores en la búsqueda de un mejor país. No te me Muchas vayas, gracias, Pepe. No te me vayas, Oscar. Está entrando un mensaje de tu compadre que está atorado, que se va a tardar y que hoy no va a estar con nosotros. Oye, pues es que Akbar ha tenido mucho trabajo, tengo entendido que está desarrollando toda clase de actividades, digamos, lúdicas para la estación donde está él trabajando, pero pues bueno, tienes que comprender también de que aparte de eso, pues el hombre es un poquito dado a las labores del hogar y al mediodía tiene que realizar movilización de infantes, ir a alimentarlos, luego lavar los trastes, lavar la ropa. Son acciones muy revolucionarias. Son acciones que nos hablan de un padre responsable y un marido abnegado. Comprende el hombre. ¿Cuánta Él no gente tiene tiempo para divertirse acá contigo? Antes de que te vayas, Oscar, ¿cuánta gente viste en el desfile? ¿Qué dijo el gobernador? ¿Qué podemos rescatar hoy allá de Chihuahua? Mira, de visitantes estuvo poco reducido el número de personas que pudieron darse el tiempo de acudir. La mayor parte de los ciudadanos chihuahuenses tuvimos que sufrir por el cierre de todo el cuadro principal de la ciudad. Estás hablando de unas 200 intersecciones que son las que conectan a los diversos sectores aledaños al primer cuadro, y pues un número de algunas decenas de agentes que tuvieron que ingeniárselas para poder controlar el tráfico. Si a esto le sumas que en el primer cuadro de la ciudad trabajan miles y miles de burócratas que tienen que acudir día a día a realizar sus labores, pues imagínate el caos que se hizo. Más o menos 2,000, 3,000 personas estuvieron ahí pendientes, más el número de contingentes, que esto más bien luego se suma al caos vial, porque todas las personas que realizan el circuito del desfile revolucionario, pues terminan en un punto y la mayor parte se regresa al centro. Entonces imagínate el caos que se da cuando miles de personas tienen que bordear todas estas manzanas y buscar un lugar de estacionamiento, caminar 8 o 10 cuadras para poder llegar a su trabajo, sumándose al número de personas que están poniéndose de acuerdo para circular con el desfile y posteriormente realizar el desfile y al concluir regresarse. Es un completo caos. Por eso yo ahorita me estaba quejando en mis redes sociales de no sé quién fue el genio que se le ocurrió disgregar el día del asueto con el día del desfile, porque a todo el mundo nos complica la vida, y a las personas que les gustan estas cosas y quieren confluir, pues todavía les das el problema de que pues es día laboral, tienen que pedir permiso en el trabajo, o tienen que salirse de trampa, y todo esto es una cosa que yo no la comprendo, Pepe. Yo no sé si tú tendrás un poco más de lucidez que yo, pero ¿por qué disgregar el asueto? Se pierde el día de los estudiantes, el día lunes, y luego hoy se hace todo un caos porque también se pierde el día. Sí. No lo comprendo, no me cabe en la cabeza. Bueno, el gobernador, te digo, yo lo vi muy contento. Un punto interesante que me parece que debo resaltar es la ausencia de María Eugenia Campos, que es la alcaldesa.
a lo mejor tenía muchas cosas que hacer, la verdad es que no supe dónde anda, pero ella se ausentó, mandó en su representación a uno de sus funcionarios, y bueno, pues claro que la presencia del municipio se dio por parte de decenas también de agentes municipales que estuvieron guardando el orden, pero de ahí para el Real esto es un mensaje muy interesante, porque realmente María Eugenia Campos pues es una figura icónica de aquí de la ciudad de Chihuahua, potencial sucesora de Javier Corral, si es que el Partido de Acción Nacional sigue conservando la gubernatura para la elección del 2021, y que se haya ausentado el desfile revolucionario, pues esto que te indique, sobre todo a semanas de que se da la elección de la dirigencia panista. Bueno, es ¿Esto que te arroja a ti alguna lectura? es que un día tenía que descansar Maru y hoy seguramente se tomó ese día. Pero el asueto fue ayer, ¿eh? Entonces, por eso digo, hoy tomó el día. No quiero incomodarle, ¿verdad? Pero otra cosa, amigo, que es interesante es que, bueno, pues viene dentro del Partido Revolucionario Institucional un reto muy interesante que tiene que ver con la renovación de su dirigencia, la cual actualmente ostenta Omar Bazán, también legislador, y que bueno, pues tiene un poquito preocupados porque con lo poco que queda del PRI, yo no sé si habrá alguien que le interese pelearle la estafeta a Omar Bazán y que le diga, bueno, que pues el próximo año va a estar raquítico los recursos, pero por lo menos un sueldito si alcanzo, ¿no? Entonces, no sé si esto vaya a ocurrir, pero próximamente estará llegando acá la delegada nacional que estará tentándole la temperatura al ambiente partidista y tomando decisiones que van a ser trascendentales para los próximos 3 años de lo que queda de el antes llamado partido del gobierno. Ahorita ya nomás queda poquito. Bien, voy a salirme un poquito del ámbito político y comentar contigo. Allá hubo eventos policíacos de enfrentamiento entre agentes estatales y quién sabe quién. Hubo una señora herida, una mujer herida ahí en la Avenida Tecnológico. Aquí en Juárez hubo 2 atentados en contra de instalaciones policíacas estatales. Al mediodía, más o menos un poquito antes de esta hora, ayer, unas 23 horas, atacaban a balazos las instalaciones de la Comisión Estatal de Seguridad, la CES. Afortunadamente no declaraban heridos en ese momento. Sí una persecución y posteriormente una persona herida en una supuesta persecución, en una supuesta identificación que hicieron policías estatales a un vehículo al cual tiraron de balazos, hirieron a una persona, no era la culpable. Por la noche hubo otro ataque más fuerte a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado Zona Norte. Nos dicen que por el frente los balacearon y cuando estaban los guardias tratando, acomodándose para ver cómo repelían el ataque, los atacaron también por la parte de atrás donde hay unas vías. Bueno, ahí extraoficialmente no he tenido datos más, extraoficialmente se habló de 5 personas heridas y una serie de persecuciones buscando a los culpables. Bueno, hoy durante el desfile o antes del desfile, el alcalde Armando Cavada da a conocer que se capturaron a 2 personas relacionados con los ataques a las policías ayer, a las policías estatales. Las autoridades detuvieron a 2 personas que están relacionadas con los recientes ataques que sufrió la Comisión Estatal de Seguridad, sin que se revelaran aún sus identidades. Armando Cavada, alcalde, confirmó que fueron arrestados debido a que les aseguraron armas largas y equipos de comunicación. En las próximas horas esperan las autoridades dar a conocer de manera oficial esta información y que se revelen los nombres de los detenidos. Te digo, ayer se registraron 2 ataques contra agentes, uno de ellos seguridad y otro en la Fiscalía General del Estado. Se rumora, se dice que el ataque de ayer al mediodía fue ordenado desde el Cerezo. Esto es en información que se genera en la Fiscalía por el fiscal Jorge Nava López, y te doy la declaración. El ataque que se registró ayer por la tarde a las instalaciones de la Comisión Estatal de Seguridad pudo haber sido planeado desde el interior del Centro de Readaptación Social para Adultos, el Cerezo, de acuerdo al dicho hoy en la mañana del fiscal Zona Norte Jorge Nava López. Establece que se están investigando a 11 detenidos que participaron en los primeros ataques, no los de ayer, sino ataques que habían sucedido
en los 37 o 30 días antes. Hasta el momento se tiene asegurado un vehículo Jeep Cherokee modelo antiguo que se presume fue el utilizado para realizar el ataque ayer, porque en el interior se encontraron residuos de elementos balísticos. Dice al respecto el elemento estatal que resultó lesionado en el brazo derecho ayer. El fiscal comentó que ya fue dado de alta debido a que la lesión de la herida que recibió no fue de gravedad. Sobre el ataque a las instalaciones al de anoche de la Fiscalía General, dijo que fue dirigido a 2 unidades de la Comisión Estatal de Seguridad, que en ese momento llevaban a una persona detenida hacia la Fiscalía para ponerla a disposición de la autoridad. Pues todo nos indica, y así lo dice el fiscal, que todos los cuerpos de seguridad estatal están en alerta por lo que pueda suceder. Pero, ¿qué está pasando, Oscar? En Juárez, en Chihuahua, en Cuauhtémoc, en Gómez Farías, en Bocoina, en Urique, en Huachochi, en Parral, en Delicias. ¿Qué está pasando? Mira, estos son temas, Pepe, sobre los cuales no me gusta mucho abordar, y te voy a decir por qué. No quiero que Óscar Aparicio vaya a decir que yo estoy generando también criminalidad con mis comentarios. No, esto es una broma al margen, porque mira, yo creo que el tema de la seguridad está llegando a su punto más álgido ante el reacomodo de grupos criminales que ha dejado una estela de muerte y violencia a lo largo y ancho de la zona norte del país. Chihuahua no es la excepción. Desafortunadamente aquí tenemos autoridades que recriminan a los medios de comunicación por informar estos hechos y por darlos a conocer en su justa dimensión, como tal declaración que hace algunas semanas emitió el jefe de seguridad estatal, y que no podemos quedarnos callados ante las realidades que nos están saltando a los ojos en cada colonia conflictiva de las ciudades principales del estado, y algunas que no son tanto, y que además han conflictuado a las autoridades municipales con las autoridades estatales por el simple hecho de que ambos se señalan mutuamente como parte de la delincuencia organizada. ¿Qué mensaje te está arrojando, Pepe, una circunstancia donde el ciudadano le tiene más miedo a los policías uniformados que a los propios delincuentes, a los miembros de las células criminales? Eso te habla de un estado en grave riesgo de caer en ingobernabilidad, porque si ya no confías en tus autoridades inmediatas, que son las policías municipales y las policías estatales, ¿qué se puede esperar ahora de las federales? Donde existen acusaciones tan graves como el levantamiento, secuestro y homicidio de policías estatales en contra de policías municipales y viceversa. Entonces no nos queda más que santiguarnos todas las mañanas, encomendarnos a Dios y pedirle que por favor no nos vaya a tocar algún hecho delincuencial, porque a la hora en que tú vas a denunciarlo a las propias corporaciones, no vaya a ser que ahí mismo te topes al criminal. Entonces, Pepe, yo creo que el reto por parte del nuevo gobierno federal que va a entrar el 1 de diciembre es poner un alto, por favor, porque el primer signo de corrupción se está dando al interior de las corporaciones. Antes que preocuparme por el hecho de que a la hora de ir a realizar un trámite el funcionario me va a pedir mordida, lo primero que quiero es tener confianza en las corporaciones policíacas. Es decir, si me topo un retén, pues pararme con toda confianza sabiendo de que no me van a extorsionar y no me van a levantar en ese retén de policías. Eso es lo primero que se debe de preocupar el gobierno, generar esa certidumbre que el ciudadano vaya y denuncie los hechos delictivos con la plena confianza de que el policía no le va a pasar el reporte al criminal de quién lo está denunciando. Porque vivimos en un país donde solamente 10 de cada 100 delitos se denuncian, y de estos 10 que se denuncian, 7 quedan en impunidad. Entonces, amigo Pepe,
Yo creo que lo que tú estás diciendo es la parte visible de lo que está pasando en la criminalidad. Y al margen de esto tenemos todo un monstruo de 1000 cabezas que esperemos y llegue alguien con la decisión plena de poner un orden por donde puedan, que donde pueden es directamente en las corporaciones policíacas. Bien. No queremos que saquen al ejército a las calles, amigo. Primero que pongan orden en las corporaciones, porque luego el ejército lo primero que va a tener que hacer es enfrentarse a las corporaciones estatales y municipales para poner orden en el país. Imagínate un escenario de esa naturaleza. Preocupante. Bien. Déjame ya, antes de irnos, Oscar, decirte que aquí en Juárez desfilaron 6,539 personas de diferentes instituciones educativas de nivel superior, medio superior y básico, así como clubes de servicio, los charros, las asociaciones de charros, asociaciones civiles y otros grupos. Desde las 10 de la mañana, 28 bandas de guerra, 41 escoltas, 16 carros alegóricos, todos con motivos de la conmemoración de la celebración de los 108 años del inicio de la Revolución Mexicana, desde la calle Gregorio M. Solís, ahí pegadito a la secundaria federal número 1, el Parque Borunda, hasta la calle Ramón Corona, donde voltearon para llegar a la Vicente Guerrero y terminar ahí en el monumento a Juárez, en la Plaza Benito Juárez. Por lo que me dicen aquí los reportes de mis compañeros reporteros y periodistas de otros medios, fue un evento bonito, alegre. Qué bueno que se dio esto. Sin incidentes, gracias a Dios. Que se dio y que con saldo blanco, y igual en Chihuahua, el reporte que estoy viendo aquí, muy contento se ve el gobernador. Pues eso es bueno, nos habla de que por lo menos certidumbre en algún área de nuestra sociedad y de nuestros gobiernos. Tener la conciencia tranquila, mi gobernador. Sí, deben dormir muy a gusto. Oscarito, felices fiestas. Y ya nada más, si me permites, sí, amigo, antes de despedirme, decirte que pues la mayor parte de los nombres que ahorita estuvieron barajándose en este enlace, Madero, Villa, Zapata, todos fueron asesinados a traición. En fin, es parte del acervo que nos arroja Huerta, una revolución. Álvaro, sí, señor, así Plutarco. es. Así es, Carranza, etcétera. Amigo, muchas gracias. Espero poderte enlazar la próxima semana y lo demás con mucho gusto. Te mando un abrazo, Oscar. Gracias a Chihuahua Capital. Gracias a usted. Transmitimos desde aquí, desde Ciudad Juárez, Chihuahua. Estas son las oficinas de la Asociación de Periodistas. Nosotros somos Señal Liberta. Este programa es La Pistola. Está el Alex Castillo en los controles. Allá en Chihuahua hoy nos acompañó Oscar Piñón Olivas desde Metamedios. Su servidor José Acosta Salcido le dice buena tarde. Muchas gracias. Mañana por aquí nos vemos en más de Señal Liberta.